Bien, jóvenes, buenos días. Bien, vamos a terminar esta clase estudiando ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, pero no quiero terminar si no hacemos este estudio que es importante, jóvenes, para fundamentalmente cuando se refiere a aplicaciones, ¿no? Cuando queremos aplicar ecuaciones diferenciales a una rama específica, como en nuestro caso, economía. Fíjense, jóvenes, ¿a qué se refiere? Se refiere al estudio de el diagrama de fase. El diagrama de fase. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es el diagrama de fase? ¿Cuándo utilizar y para qué nos sirve? Claro que sí, jóvenes, vamos a contextualizar primeramente y luego empezar a estudiar cuáles son las propiedades básicas para poder aplicar este método, si ustedes quieren, para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Muy bien. Inicialmente, fíjense, jóvenes, habíamos determinado lo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial y a partir de esa ecuación diferencial lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa, jóvenes? Encontrar una solución a esa ecuación diferencial. Esa solución puede ser solución particular o solución general de esa ecuación diferencial. Una función implícita o una función explícita, ¿no? Ya hemos estudiado. Hasta aquí, fíjense, hasta la anterior clase hemos estudiado los métodos que nos permite determinar la solución cuantitativa. Bien, esta palabra, joven, es lo que estoy indicando. La solución cuantitativa de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que de manera específica y de manera cuantitativa hemos encontrado una función explícita o implícita, función que satisfaga la ecuación diferencial, ¿no? Que eso es lo más importante y lo más fundamental comprender hasta este momento. Pero ahora bien, fíjense, jóvenes, podemos toparnos en la realidad con un conjunto de ecuaciones diferenciales donde no necesariamente de manera cuantitativa podemos determinar su solución, es decir, encontrar una función. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, más antes cuando les decía, supongamos que se topan a una integral, por decir seno de x sobre x? ¿Cuál será la solución de esa integral? ¿Existe solución? No existe. Pues de acuerdo a todos los métodos, fíjense que hemos estudiado en integrales, o sea, no nos permite esos métodos determinar la integral de esta función, seno de x sobre coseno de x. Recuerdo, ¿no? En una de esas clases les había indicado. Entonces, si no hay integral de esa función seno de x sobre x, ¿cómo podemos determinar la solución de una ecuación diferencial? Porque claro, fíjense, uno de los medios que nos permite determinar la solución, ¿qué era? El uso de las integrales, ¿no? Si no utilizamos integrales, difícilmente podemos determinar, a no ser si ya tenemos un método, una fórmula que nos permite, como en las ecuaciones diferenciales lineales, determinar de manera cuantitativa y rápida la solución de la ecuación diferencial. Pero por lo general, ¿qué hemos utilizado? Integrales. Si nos topamos entonces con este tipo de integrales, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿No? ¿Tiramos la toalla o qué hacemos? Entonces, fíjense, lo que tenemos que tener es utilizar otros métodos que nos permita determinar. Claro, fíjense, jóvenes, si seno de x sobre x no tiene integral, entonces, fíjense, podemos utilizar, no sé, otros métodos que no sean los métodos clásicos estudiados en integrales. ¿Qué sé yo? Desagregar esta función en suma de funciones sencillas, series. Estoy hablando de series. Entonces, fíjense, jóvenes, podemos transformar esta función en sumas de pequeñas funciones, pero ya mucho más simples. Así distribuir la integral a cada término y, por tanto, determinar la solución de esa función. Podemos optar por pero si es que queremos encontrar cuantitativamente, ¿no? Ahora bien, fíjense, jóvenes, en la realidad podemos, si ustedes quieren, tener estas dos visiones. Uno, no hay integral de una función. Uno, ¿no? Dos, de hecho, y de entrada así, no necesito la solución de una ecuación diferencial. Llámese, fíjense, jóvenes, voy a colocar aquí, llámese, voy a tener aquí, qué sé yo, una ecuación diferencial de la siguiente manera.
Toda función tiene variables X y Y, ¿no? Nos estamos planteando una ecuación con esta característica que estoy señalando. Fíjense, jóvenes, aquí, esta ecuación diferencial. Si esta es la ecuación diferencial, por un lado, esta ecuación diferencial tiene solución, ¿no? Tiene solución y no tenga solución, cualquiera de los dos. Si tiene solución, podremos encontrar una función que satisfaga la ecuación diferencial, así de esta forma, una función explícita o implícita también podría ser, ¿no? No necesariamente explícita. A esto lo denominamos de encontrar cuantitativamente la solución de esta ecuación diferencial. Por un lado. Por otro lado, como les decía, ¿qué pasa si para determinar esta función en el intermedio, porque utilizamos aquí integrales, nos topamos con una integral que no tiene antiderivada? Digo, claro que sí, que no tiene su función primitiva, esta función. En consecuencia, ¿qué hacemos? Ahí les preguntaba, ¿no? Claro, lo tiramos la toalla, mejor no resuelvo, renuncio a este ejercicio, lo dejo ahí porque no encuentro un método que me permita determinar la integral de una función. No, sí o no. O sea, tenemos que buscar otros métodos. Uno. Dos, o sea, de entrada, no necesitamos esta función, no necesitamos esta función. O sea, de manera directa. Si no necesito esta función encontrar de manera cuantitativa, aún esta ecuación diferencial tenga solución, esa solución cuantitativa, lo único que quiero es qué cosa entonces, jóvenes. Ahí entra la cuestión. Lo único entonces que estoy buscando es qué cosa de esta ecuación diferencial. Información cualitativa referente a quién. Fíjense, jóvenes, lo que estoy indicando. A la trayectoria de tiempo. Análisis de convergencia de la trayectoria de tiempo. Si la trayectoria de tiempo es convergente o es divergente. ¿Cuán importante, jóvenes, es la convergencia o la divergencia de la trayectoria de tiempo? Sí, muy importante, como hemos visto hasta ahora, en ecuaciones diferenciales lineales, por lo menos, ¿sí o no? Entonces, fíjense, necesitamos determinar ese análisis. Información importantísima de la ecuación diferencial. Claro, en esa ecuación diferencial, cuando hablo de trayectoria de tiempo, se denomina modelo dinámico. Necesito determinar el comportamiento de la trayectoria de tiempo de ese modelo dinámico. Uno. Dos, el valor estacionario o equilibrio dinámico. Si ese valor estacionario o equilibrio dinámico es estable o inestable, la estabilidad dinámica de los equilibrios. A que también es importante esa información cualitativa, ¿sí o no? Necesito determinar si el precio de un determinado producto en el mercado es estable, inestable, por lo menos a mediano y largo plazo. A esa información necesitamos a partir de un modelo dinámico. ¿Qué sucede con el comportamiento de la población en circunstancias normales, en circunstancias con pandemia, en otro tipo de escenarios, etcétera, etcétera? En desastres naturales, etcétera, ¿no? La trayectoria de tiempo. El tercer tipo de información valioso, cualitativo, que necesito extraer de un modelo dinámico es que, ¿qué sucede con los desvíos conforme va transcurriendo el tiempo? Tiende a cero, tiende al infinito. Claro, ¿qué significa cuando tiende a cero? La trayectoria de tiempo será convergente. Y cuando tiende a infinito los desvíos, la trayectoria de tiempo será divergente, ¿sí o no? Entonces, fíjense, jóvenes, este tipo de información cualitativa es lo que más me interesa en lugar de tener la solución de una ecuación diferencial. Es decir, en lugar de tener la trayectoria de tiempo cuantitativamente, lo que me interesa es esta información, la convergencia de la trayectoria de tiempo, la estabilidad dinámica de los equilibrios dinámicos y el comportamiento de los desvíos complementariamente a los dos iniciales. Entonces, ¿cómo podemos ahora determinar esa información cualitativa sin necesidad de qué cosa, jóvenes? Fíjense lo que estoy diciendo, de encontrar la solución de manera cuantitativa. Es decir, en otras palabras, ¿qué estoy indicando? Puedo dejar de interesarme en tener la función específica que satisfaga la ecuación diferencial, la solución general o la solución particular. De manera directa, quiero tener estas informaciones.
Pero por lo general, claro, ahora vamos a concentrarnos en modelos dinámicos, no vamos a concentrarnos en ecuaciones diferenciales, ¿sí o no? Entonces, fíjense, jóvenes, modelo dinámico, del modelo dinámico que necesito, el análisis de convergencia, el análisis de la estabilidad dinámica de los equilibrios y el comportamiento de los desvíos a mediano y largo plazo, conforme va pasando el tiempo. Esa información cualitativa, entonces, en síntesis, sin resolver la ecuación diferencial, ¿cómo encontramos? Esa respuesta, ¿quién lo tiene? El diagrama de fase o el análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales. Entonces, fíjense, jóvenes, ¿dónde va? No necesito resolver la ecuación diferencial, sino necesito esta información nada más, ¿no? Supongamos que ustedes son, no sé, gerentes, directores de una determinada institución, o son funcionarios, o son trabajadores, qué sé yo. Y el capo de esa institución les dice, quiero que me resuelvas la dinámica de este problema al cual en este momento estamos enfrentando. En el supuesto caso que ustedes se topan con una integral que no tiene primitiva, o les dice, no necesito la solución, lo que necesito es que me respondas qué sucede con el comportamiento de esta variable conforme va pasando el tiempo. ¿Qué sucede con el valor estacionario de esta variable? Quiero que me respondas eso en este momento. No vas a estar ahí resolviendo. Tienes que tener herramientas que te permitan responder a estos problemas, a este cuestionamiento, ¿sí o no? Entonces, esa herramienta, ¿quién es? El diagrama de fase. El diagrama de fase, en consecuencia, se concentra en responder, ¿qué cosa, jóvenes? Estas preguntas. ¿Qué sucede con la trayectoria de tiempo? ¿Qué sucede con la estabilidad dinámica de los equilibrios, con los desvíos, etcétera, conforme va pasando el tiempo? Pero sin necesidad de qué cosa? De resolver la ecuación diferencial, ¿no? Muy bien, entonces vamos a responder a esas preguntas. Fíjense el diagrama de fase. Ahora, para determinar o para estudiar el diagrama de fase de un modelo dinámico, ese modelo dinámico tiene que ser un modelo de carácter autónomo, ¿no? De carácter autónomo. Y fíjense qué estoy colocando aquí. Sea, esta es la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial es autónomo. ¿Qué significa que sea autónomo? Donde el tiempo no esté específicamente como variable dentro del modelo. Claro que sí, hay su cambio, está su cambio, porque ¿qué significa Y'? Significa el cambio de Y conforme va pasando el tiempo. Claro, el cambio de Y nos está midiendo, pero T no está presente si ustedes ven aquí, y por lo general, claro que sí, jóvenes, los modelos, no quiero decir la totalidad, por lo general, ¿no? Un 95% de los modelos, como hemos visto anteriormente, fíjense, varios modelos, ¿no? De población, hemos visto del precio de un modelo dinámico, de la difusión de un rumor en una población o una publicidad, etcétera. Por lo general, el tiempo de manera específica no está ahí. Quiero decir, no hay t elevado al cuadrado, no hay logaritmo de t, no hay seno de t, no hay qué sé yo elevado a la t, etcétera. Así específicamente no están. Entonces, todos los modelos por lo general en economía son modelos de carácter autónomo. A ese tipo de ecuaciones diferenciales o modelos dinámicos los denominamos modelos autónomos donde el tiempo no va a estar presente. Fíjese, Y va a estar. La variable de referencia de la estructura dinámica sí está ahí, pero el tiempo específicamente no. A ese tipo de modelos los denominamos modelos de carácter autónomo, autónomos independencia, ¿no? Entonces, para analizar cualitativamente este tipo de modelos, ¿qué tenemos que hacer? Primer paso. ¿Qué es el primero lo que tenemos que determinar de ese modelo? El valor estacionario o equilibrio dinámico. ¿Qué es el valor estacionario? Ya hemos conceptualizado. Existen muchos conceptos en economía, en otras ciencias, etcétera, sobre el valor estacionario, ¿no? Y yo considero de que en economía el concepto más adecuado está presente ahí y que es eso, esto que les voy a indicar, les voy a volver a repetir. El valor estacionario es aquel valor de la variable, aquel valor que toma la variable en varios periodos, pero que no tiene presión ni a subir ni a bajar. Es aquel valor que toma. Por tanto, no cambia. Si no cambia, el cambio
o la dinámica de la variable conforme va pasando el tiempo sí va a ir pasando, va a ir transcurriendo, hoy, mañana, va a ir pasando, pero el valor que va a tomar esa variable no cambia. A ese valor lo denominamos valor estacionario, la estacionariedad, si ustedes quieren, de la variable de referencia del modelo. Entonces, ¿eso cuándo se produce, jóvenes? Se produce cuando el cambio y' es igual a ¿cuánto? A cero, que ya hemos estudiado, hemos introducido el concepto de valor estacionario, que es importantísimo, ¿sí o no? Por tanto, sucede cuando y' es igual a cero, cuando la derivada es cero. ¿Qué es la derivada? La tasa de cambio de una determinada variable conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Nulo, claro que sí. No cambia, su cambio es cero, permanece constante, hemos dicho. Por lo menos en un intervalo de periodos de tiempo. En ese intervalo de periodos de tiempo, es cero su cambio, permanece constante. Se denomina valor de equilibrio dinámico o también valor estacionario. Primero, una vez que ya hemos calculado eso es sencillo, no necesitamos mucho uso de elementos sofisticados de cálculo, no. Sencilla álgebra, ya tenemos el valor estacionario de la variable. Segundo, se grafica la curva de fase o la línea de fase. ¿Qué es la curva de fase? ¿Qué es la línea de fase? Tenemos el modelo dinámico, fíjense, aquí está, lo voy a colocar, si ustedes quieren, lo voy a rellenar esto. Esto es nuestro modelito, nuestro modelo dinámico, ¿no? Aquí está. Este modelo dinámico de carácter autónomo, ¿qué variables cuenta? ¿Qué variables tiene? Claro, alguien dirá, está el tiempo, no, ya les he dicho que no, está específicamente el tiempo. Está únicamente, ¿qué cosa, jóvenes? La tasa de cambio de Y, es decir, el cambio de Y como consecuencia del cambio del tiempo. Claro que sí, el tiempo va a ir transcurriendo, jóvenes, esa es la realidad. Ustedes vemos, nuestra realidad es qué cosa. Ayer ha pasado, ya no vamos a volver a ver el de ayer. Como dice alguien, pisado, pasado, sí, pasó. Hoy, mañana, pasado, el siguiente, etcétera. Los días van a ir transcurriendo, pero ¿qué sucede entonces con la variable Y? ¿Qué sucede con Y? Y puede ser población, producto, inflación, qué sé yo, publicidad, puede ser cualquier variable, precio, etcétera, ¿no? Puede ser variable microeconómica o macroeconómica. Entonces, las variables que intervienen en el modelo dinámico es la tasa de cambio y Y, nada más esa. Entonces, para utilizar un sistema cartesiano bidimensional, estamos restringiendo que sea un modelo de carácter autónomo. Entonces, ¿qué es la curva de fase? La curva de fase no es más que la gráfica o la línea de esta ecuación diferencial. Fíjense, vamos a medir en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, Y'. ¿Qué es Y', jóvenes? Nos muestra una vez más, reitero, la derivada de Y respecto de T. ¿Qué significa? El cambio de Y conforme el tiempo va pasando. ¿Qué vamos a medir en el eje horizontal? La variable Y. Claro, fíjense, jóvenes, en el modelo dinámico de carácter autónomo, está Y' y Y. Entonces vamos a graficar Y' frente a Y. Es lo mismo cuando tenemos una función, fíjense jóvenes, aquí voy a escribir Y es función de la variable X. ¿Cómo graficamos? Y frente a X. Cualquier cambio que sucede en X va a variar Y. Lo mismo aquí, cualquier cambio que sufra Y va a tener efecto ¿en quién? En su derivada. Por eso hemos dicho que las ecuaciones diferenciales no es más que la relación de la tasa de cambio con la variable, en este caso, dependiente específicamente. ¿No? Entonces, fíjense, jóvenes, estamos graficando. Ahora bien, a esa gráfica de la Y' frente a Y lo denominaremos línea de fase o curva de fase. Esa curva de fase puede ser, ahora claro, fíjense, antes de entrar a eso, esta función puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser bicuadrática, puede ser, no sé, cúbica, etcétera. Incluso puede tener cualquier otra función, logarítmica, trigonométrica, exponencial, etcétera, etcétera, cualquier función. Ahora bien, de manera general, fíjense, jóvenes, puede ser la curva de esta forma o puede ser de otra forma. Fíjense, voy a colocar aquí una otra gráfica. Puede tener un comportamiento
de esta forma la gráfica, ¿no? Puede ser de cualquier forma. Pero sí va a tener un comportamiento respecto a esta gráfica, ya sea un comportamiento decreciente o un comportamiento creciente. O puede estar fuera, alguien dirá, fuera, claro que sí. Pero fíjense, necesariamente va a tener que tener un punto de intersección en el eje de la variable. Ahora bien, fíjense, para poder realizar el análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales, lo único que tenemos que utilizar como herramienta fundamental es utilizar de manera apropiada la interpretación de las derivadas. Porque en cualquier ecuación diferencial o modelo dinámico siempre intervienen las derivadas. ¿Y qué es la derivada? ¿Qué nos mide? La dinámica de una determinada variable conforme va transcurriendo el tiempo. El cambio de Y conforme va pasando el tiempo. Cuando pasa el tiempo de un día a otro, de un mes a otro, de un año a otro, etc. Entonces, fíjense, jóvenes, en toda esta región, lo voy a colocar aquí, en toda esta región, la derivada siempre es positivo. Claro que sí, como en cualquier gráfica. Y en toda esta región, la derivada es negativo, lo que estoy colocando aquí. La derivada de y respecto de t es positivo. Claro que sí, jóvenes. A partir de este punto origen para arriba, los valores de y' son positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de aquí para abajo son negativos, claro, como en cualquier gráfica. ¿Qué significa que la tasa de cambio de y o la derivada o el cambio instantáneo de y cuando varía t sea cero? Que y es creciente conforme crece ¿quién? El tiempo. El tiempo nunca es decreciente, jóvenes, cuidado. El tiempo siempre es creciente. Y es creciente en consecuencia cuando t crece. ¿Qué significa que y sea creciente? El tiempo pasa y y va a ir creciendo. Por eso son valores positivos, ¿sí o no? Eso, así lo interpretamos los valores positivos. O las derivadas son positivos o las derivadas son negativos. No hay otra, jóvenes. No puede ser positivo ni negativo al mismo tiempo. Eso ya sabemos desde el estudio del cálculo elemental de funciones, ¿sí o no? De derivadas. Si es positivo, ¿qué significa? Una vez más reitero que y es creciente con el tiempo. Crece, crece, crece con el tiempo. ¿Y cómo crece y? Aquí se encuentra la misma variable y. Y crece de izquierda a derecha. Fíjense, elementos fundamentales en el análisis de los gráficos estamos utilizando. No estamos utilizando otros elementos que son completamente abstractos, ¿no? Aquí se encuentra Y. ¿Cómo crece, jóvenes? Y. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Crece de izquierda a derecha. Y la dinámica inversa, ¿qué significa? Decreciente. Si se mueve de derecha a izquierda, decrece. ¿Qué sé yo? Aquí está el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, etc. Entonces, fíjense, la dinámica de las variables es muy importante. Este detalle de la dinámica es muy importante en el análisis del diagrama de fase. Y en síntesis, ¿qué es el diagrama de fase? Uso de gráficos. Entonces, jóvenes, fíjense, esa dinámica es comprender a cabalidad y de manera perfecta relacionando con la derivada en este diagrama, en este gráfico. Por un lado. Por otro lado, si la tasa de cambio, si la derivada de y o el comportamiento de y respecto del tiempo es negativo, ¿qué significa? Que y es decreciente con el tiempo. Y decrece conforme va pasando el tiempo. Decrece, decrece, cada vez va decreciendo y conforme va pasando el tiempo. Eso así lo interpretamos, ¿sí o no? ¿Qué significa entonces que y decrezca? Así decrece y de derecha a izquierda. Va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo. Por eso decimos que todo número que se encuentra en la derecha siempre será mayor en relación al de la izquierda. Si tienen este sentido, decrece. Entonces, ese comportamiento de la dinámica de Y como consecuencia de su cambio con el transcurrir del tiempo
es importante interpretar en las gráficas de la línea de fase o curva de fase. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, jóvenes. Fíjense, entonces, por eso estoy colocando aquí un punto determinado A. Este punto A, en esta región, ¿no? ¿Qué significa? Significa que Y es creciente. ¿Cómo crece Y? Por eso estoy colocando este sentido de las flechas, fíjense, jóvenes, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Aquí puedo colocar más flechitas, así más flechas puedo colocar, pero 13 en general estoy colocando. No podemos escribir más flechas, qué sé yo, así. Siempre crece en este sentido. ¿Ok? Ahora bien, el punto B, en esta región del sistema gráfico, del diagrama de fase, el punto B, ¿qué significa? Que es decreciente. Y es decreciente, dijimos. ¿Y cómo decrece Y? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Podemos colocar más flechitas, ¿no? Claro, aquí no voy a poder colocar qué cosa, jóvenes, esto lo que voy a hacer, esto no existe, esto no sucede aquí en esta región. ¿Qué significa esto? Que está creciendo de izquierda a derecha. Claro, ¿por qué no sucede aquí eso? Porque Y es decreciente con el tiempo. ¿Y cómo decrece esta Y que se encuentra aquí en este eje? De derecha a izquierda, ¿no? Entonces, fíjense, esa interpretación básica geométrica en los gráficos tenemos que tener presente. En este cuadrante, este mismo fenómeno sucede. En este cuadrante que estoy señalando, jóvenes, en este cuadrante sucede este mismo fenómeno. En este otro cuadrante sucede este mismo fenómeno. En los cuatro cuadrantes, o las derivadas son positivos o son negativos. No hay otra. No hay otra. Entonces, fíjense, jóvenes, este es el patrón de cambio o la dinámica de cambio de la variable y con relación al tiempo. Con relación al tiempo. Entonces, estos patrones de cambio es muy importante, si ustedes quieren geométricamente, comparar con las gráficas posibles que pueda generar este modelo dinámico o esta ecuación diferencial. Ahora, ¿qué significa este punto C? Veamos, jóvenes. Este punto C, A, hemos estudiado, B, hemos ya analizado, el punto C. El punto C se encuentra sobre el eje Y. Cuando se encuentra sobre el eje Y, ¿cuánto llegará a ser el valor de la derivada de Y? Porque aquí en este eje estamos midiendo la derivada de Y. ¿Cuánto llegará a ser? ¿Cuánto, jóvenes? Si un punto se encuentra sobre este eje, el valor de la derivada llegará a ser 0. Ah, fíjense, jóvenes, que me está dando un valor importante. Sobre O, si la derivada es 0 y encontramos un valor para Y, claro, porque no olviden, antes de eso, jóvenes, todo en esta región, en el primero y segundo cuadrante, si ustedes quieren, cualquier par ordenado de Y con Y', siempre Y' será creciente. Y cualquier punto en estas dos regiones por debajo de Y, ¿no? En este cuadrante y en este cuadrante, cualquier par ordenado Y', Y' es decreciente o Y decreciente. Por tanto, fíjense, jóvenes, por tanto, sobre el, sobre el eje Y, un determinado punto significa que el valor de Y' es 0. ¿Y en qué condiciones, jóvenes, Y' es 0? Cuando precisamente el valor estacionario o equilibrio dinámico. En otras palabras, si se encuentra un punto sobre el eje Y, significa que Y' es 0. A ese punto, en consecuencia, llegará a ser el valor estacionario o equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque Y' es 0. ¿Qué significa Y' 0? Que Y no cambia. Por mucho que el tiempo va pasando, va transcurriendo, no va a cambiar Y. Se ajusta al concepto de equilibrio dinámico, se ajusta al concepto de valor estacionario. Claro, porque inicialmente hemos dicho Y' 0, aquí está,
Ah, entonces, ¿hay un punto sobre el eje Y? Claro que sí. ¿Puede ser también este punto origen? Puede ser, jóvenes. Puede suceder, jóvenes. En consecuencia, en consecuencia, cualquier valor que se encuentre sobre el eje Y con Y'0 llegará a ser el valor estacionario de la variable estructural del modelo dinámico. Por tanto, si tenemos una gráfica con esta característica, fíjense, esta gráfica, esta la que estoy en este momento señalando, así de esta forma, este punto por donde intersecta al eje de la variable Y, lo denominaremos valor estacionario o equilibrio dinámico. Y precisamente llegará a ser este valor, no va a tener ninguna diferencia, no difiere este valor con este valor. Ahora bien, fíjense jóvenes, esta gráfica tiene, si ustedes quieren, se divide en dos regiones. Uno del eje Y para arriba y para abajo. Para arriba, Y es creciente. Si Y es creciente, ¿cómo crece Y, jóvenes? Ah, entonces crece en esta región, está la gráfica, crece de izquierda a derecha. Voy a colocar unas flechitas aquí. En este sentido crece. Crece. Va creciendo Y hasta aproximarse a este valor estacionario. ¿Y qué sucede con esta otra parte de la gráfica, de la línea de fase? Fíjense, se encuentra en esta región donde Y es decreciente con el tiempo. Y va a ir decreciendo, por mucho que el tiempo vaya pasando, vaya creciendo. ¿Cómo decrece ahora esta Y? De derecha a izquierda. En este sentido es como decrece Y. En este sentido es como decrece Y. Así, como estoy colocando la flechita. Hasta aproximarse a donde a este valor estacionario, porque el valor estacionario Y' se encuentra aquí, es aquí el valor cuando Y no cambia, por mucho que el tiempo vaya pasando. Entonces, fíjense, jóvenes, por ambos lados va convergiendo a este valor estacionario, a este valor estacionario. Por tanto, la línea de fase nos da la idea cabal de qué cosa, jóvenes, de que este equilibrio dinámico de la variable Y del modelo dinámico es estable porque convergen de ambos lados a Y', a su valor de equilibrio dinámico. Convergen, como ustedes pueden observar. Y esa convergencia hace qué cosa, jóvenes, la dinámica de este comportamiento creciente o decreciente de la línea de fase. Entonces, esta gráfica podemos también aquí mismo interpretar, podemos colocar así, converge a su valor estacionario, ya sea en el gráfico de la parte de arriba o de la parte de abajo, si se quiere interpretar así, en palabras sencillas. Entonces, este punto, este equilibrio dinámico Y' llegará a ser convergente. Ahora bien, puede también la gráfica tener este comportamiento, ¿sí o no? Completamente distinto. Si ustedes quieren, con pendiente contrario a esta gráfica que estoy observando aquí. Pendiente positiva, pendiente negativa, etc. Aún tengamos circunferencias, aún tengamos como en aquí aparentemente se puede formar ciclos, vamos a poder interpretar, ¿qué cosa, jóvenes? La estabilidad dinámica de quién? De los equilibrios. Ahora bien, aquí tenemos equilibrio. Este punto, este puntito también es el equilibrio de la gráfica, ¿sí o no? Vamos a colocar este punto que nos está indicando, jóvenes, el punto que intersecta la línea de fase al eje de la variable Y, es el punto de equilibrio, este puntito, este punto. Es el equilibrio dinámico de la variable Y o el valor estacionario. Si es que la gráfica tiene este comportamiento creciente Y' respecto de Y. ¿No? Completamente distinto, jóvenes. Esto quiero que se entienda la diferencia. Y' respecto de T, que es completamente distinto, y Y' respecto de Y, que es completamente distinto.
Y' respecto de t puede ser positivo o negativo, dijimos. Ahora, y' respecto de y también puede ser positivo o puede ser negativo. Son dos cosas diferentes. No quiero que aquí quepe la duda, jóvenes. Y' respecto de t puede ser positivo o puede ser negativo. Y' respecto de y, lo mismo, jóvenes, puede ser positivo o negativo. Y' respecto de t nos está indicando si y es creciente o y es decreciente. Y' respecto de y también nos indica que es si es decreciente o es decreciente, pero la línea de fase, allí la diferencia, ¿no? Allí la diferencia. Ok, ahora bien, si y' respecto de y es creciente, como en este caso, porque claro, aquí es decreciente. Si es creciente, lo que tenemos que hacer es interpretar si y' es dentro de, ahora bien, de esa línea de fase de y' respecto de y. Si y es creciente con el tiempo o es decreciente con el tiempo la variable. Cuán interesante se hace, sí o no, distinguir estos dos elementos. Hay una línea que divide, sí, muy clarito, muy nítido. Entonces, fíjense, jóvenes, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que y es creciente con el tiempo en esta parte de la gráfica. Porque, claro, esta gráfica a partir de este punto para arriba es único, no hay otro, no hay otra gráfica, etc. Sin confundir con esta otra parte. Por tanto, si y es creciente, ¿cómo crece y en esta región en consecuencia? Porque para cualquier valor de y hay un valor para quién? Para y', para y'. En consecuencia, ¿cómo crece? En este sentido. Aquí vamos a colocar de color. Crece de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, en esta región. En esta región. Pero claro, porque en esta región se encuentra esta gráfica, ¿sí o no? Para cualquier valor de y, hay un valor para y'. Para cualquier valor de y, en la gráfica, hay un valor de y'. Porque claro, ¿qué es una gráfica, jóvenes? Una gráfica es un conjunto de puntos, de pares ordenados. Aquí están los pares ordenados. Y este par ordenado para esta parte de y. Ahora bien, para estos pares ordenados, aquí se encuentra en esta región. Ahora, fíjense, en esta región, y es decreciente con el tiempo. ¿Y cómo decrece esta y? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Fíjense, jóvenes, del valor estacionario y', digo, del valor estacionario y asterisco simboliza el valor estacionario o equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico, del equilibrio dinámico se van alejando por ambos lados. Por tanto, este equilibrio dinámico es inestable en el mediano y corto plazo. Si es inestable, por tanto, la trayectoria de tiempo es divergente. Aquí, si el valor de equilibrio es estable, por tanto, la trayectoria de tiempo es convergente. Entonces vamos a ahora clarificar y vamos a colocar con nombre y apellido este equilibrio. En consecuencia, vamos a colocar aquí, es equilibrio estable. ¿Ok? Aquí vamos a colocar equilibrio estable. Y este otro, que llega a ser en consecuencia, equilibrio inestable, ¿no? Este equilibrio, vamos a colocar aquí, lo vamos a denominar equilibrio inestable, ¿no? Ya estamos allí evaluando la estabilidad o inestabilidad de los equilibrios, lo que habíamos estudiado, ¿no? Ya anteriormente. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, es esa la forma de determinar la estabilidad dinámica de los equilibrios, por un lado. Y esta estabilidad de los equilibrios dinámicos nos permite intuir la trayectoria de tiempo y de manera sencilla, como estamos viendo aquí.
Ese sí, el tercer paso. ¿Cómo podemos intuir ahora la trayectoria de tiempo? La trayectoria de tiempo podemos intuir a partir del análisis de estabilidad de los equilibrios dinámicos. ¿Existe un equilibrio dinámico? Siempre sí, va a existir. Vamos a determinar el valor estacionario de una determinada variable. Y ese equilibrio dinámico es constante, como habíamos indicado, ¿no? Es una constante. Voy a graficarlo aquí. Esta gráfica de color verde es el valor estacionario. Claro, ahora fíjense, jóvenes, para determinar o para intuir la trayectoria de tiempo, ¿cómo medimos la trayectoria de tiempo? Ahora sí, Y en función de quién? Del tiempo, porque esa es la trayectoria de tiempo, ¿sí o no? La solución, dijimos. Ya no Y' frente a Y, como en la línea de fase, en este segundo paso del diagrama de fase. Ahora bien, fíjense, si este equilibrio, en este caso, con esto que voy a decir, es estable, en este caso, es estable, voy a mantener, jóvenes, voy a denominar aquí, a ver, voy a denominarlo aquí, eh, voy a denominarlo esto como 1, voy a colocarlo como inciso 1, así. Voy a colocarlo como inciso 1 y esto lo vamos a pintar para diferenciar con color verde y lo vamos a colocar, si ustedes quieren, en recuadro de color rojo para distinguir, ¿no? Aquí vamos a colocar también de color rojo. Y y este otro caso de este equilibrio inestable va a ser 2, inciso 2, ¿ok? Del 1, ¿qué sucede, jóvenes? El mismo 1 y aquí vamos a tener el 2, ¿ok? Para el 1 vamos a deducir la trayectoria de tiempo, para el 2 vamos a deducir también su trayectoria de tiempo, ¿ok? Muy bien, ahora sí, veamos, jóvenes. Si este equilibrio dinámico es estable en el caso 1, en el caso que estoy señalando aquí, por tanto, ¿cómo llegará a ser la trayectoria de tiempo si el equilibrio es estable? Convergente. Trayectorias de tiempo convergente. Y las trayectorias de tiempo convergente, ¿cómo llegan a ser? De esta forma, fíjense, de manera directa lo voy a colocar aquí. Tienen este comportamiento, así de esta forma. ¿Ok? Trayectorias de tiempo convergentes. Claro, ¿por qué? Porque las trayectorias de tiempo convergen a su valor estacionario, a su valor estacionario, del caso 1. El caso 2, si el equilibrio dinámico es inestable, ya hemos concluido por qué, porque se van alejando, hemos dicho del valor estacionario, y por qué se van alejando a partir del análisis del cambio, de la dinámica de la variable y tomando en cuenta estos dos patrones de cambio. Si es inestable, las trayectorias de tiempo llegarán a ser divergentes. ¿Y cómo son la divergencia de las trayectorias de tiempo? Así de esta forma, se van alejando de su valor estacionario. El valor estacionario es este Y asterisco, convergentes. Y estos son convergentes, estos son divergentes. Entonces, fíjense, jóvenes, así podemos extraer la información cualitativa respecto de un modelo dinámico o de un modelo dinámico sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. ¿Modelo dinámico autónomo? Claro que sí. En 3 pasos. Primero, calculamos el valor estacionario. Segundo, la curva de fase. Y tercero, intuimos la trayectoria de tiempo. Ahí se encuentra toda la información. Trayectoria de tiempo, convergente o divergente. A estos los denominamos trayectorias de tiempo convergentes y a estos trayectorias de tiempo divergentes. Vamos a, si ustedes quieren colocar con nombre y apellido, vamos a colocar aquí de color, ¿sí? Trayectoria de tiempo convergente. Y este otro, trayectorias de tiempo divergente. Estoy con su sigla colocando, jóvenes. TT, trayectoria de tiempo, convergente CB. TT, trayectoria de tiempo, DB, divergente. Trayectorias de tiempo convergentes y divergentes. Muy bien, jóvenes. En base a todo esto, ahora podemos empezar a aplicar
el análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales utilizando diagrama de fase, esta información cualitativa, trayectoria de tiempo, estabilidad dinámica, comportamiento de los desvíos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, hagamos algunos ejemplos rápidamente, jóvenes. Estamos haciendo una clase un tanto muy sencillo, muy light. Esto puede comprender fácilmente un estudiante de primaria, incluso porque nada más que la tasa de cambio, interpretar nada más que las derivadas, ¿no? Bien, jóvenes, entonces a todo esto lo denominamos diagrama de fase. Lo que estoy haciendo a todo esto se denomina diagrama de fase, ¿no? Claro, podemos incorporar otros elementos muchos más sofisticados, claro que sí, en el análisis de la interpretación. Pero de manera básica, arrancamos con esto. Este diagrama de fase también se hará en ecuaciones de segundo orden, en sistemas de ecuaciones diferenciales, etc. Muy útil, jóvenes. En macroeconomía dinámica, en microeconomía dinámica, esta herramienta se usa con frecuencia. Les recomiendo así que estudiar mucho más. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces hagamos un ejemplo de manera rápida. Diremos entonces, sea el siguiente modelo. A ver, vamos a nosotros crear un modelito. A ver, veamos, jóvenes, un modelito de la anterior clase que habíamos hecho. Voy a agarrar ese modelo para no tener ningún tipo de, para que no tengan ningún tipo de dudas. A ver, aquí está, este modelo de mercado. Fíjense, jóvenes, cuál era la ecuación diferencial. Aquí está, esta ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Voy a agarrar esto. Estamos, a ver qué estamos haciendo, ¿ok? Esta ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación diferencial, ¿ok? Ya habíamos estudiado el modelo de oferta y demanda. Fíjense, voy a agarrar esa ecuación. Y lo que voy a hacer ahora, jóvenes, es cambiar algunos aspectos. Fíjense, ¿qué voy a cambiar? Para que se comprenda un poco mejor. Lo que voy a cambiar es en lugar del precio, porque era un modelo de mercado, voy a colocar Y. Voy a colocar Y. Como hemos estudiado. Fíjense, en lugar de Y estoy colocando, en lugar de P estoy colocando Y. Era precio, ¿no? Era precio, ahora es Y nada más. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Veamos. Este es nuestro ejemplo. Vamos a colocar ejercicio 1. Analizar cualitativamente la ecuación diferencial. Ahí está. Analizar cualitativamente la ecuación diferencial. Cuando dice, ¿qué significa? Utilizar el diagrama de fase de esta ecuación diferencial. Sin necesidad de resolverlo, claro que sí, jóvenes. No vamos a resolverlo, porque esa es la idea. No necesito la trayectoria de tiempo cuantitativamente, sino analizar cualitativamente. Veamos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que determinar el valor estacionario de la variable. ¿No? Muy bien, en consecuencia, fíjense, jóvenes, ¿qué sucede? Si esta y' es 0, nos va a quedarnos únicamente 2y igual a 30. En consecuencia, ya hemos determinado el valor estacionario de ¿quién? De la variable y. ¿Cuál es el valor estacionario de la variable y? Es y asterisco igual a ¿cuánto? Porque claro, estamos sometiendo, si ustedes quieren, en el modelo dinámico, la condición de estacionariedad, la condición de equilibrio dinámico, ¿no? Y el equilibrio dinámico es y' igual a 0. Matemáticamente estoy en este momento interpretando. ¿Qué significa, jóvenes? Que el cambio de la variable y no sufre cambios, no tiene presión a subir ni a bajar, permanecer constante. Entonces, ¿cuánto llegará a ser? 15. 20 entre 2, 15. Y ese valor seguramente en el modelo anterior de mercado no se ha arrancado, ¿no? Debe ser lo mismo. Fíjense, aquí está. 15 es el valor estacionario, el valor de equilibrio. En este caso era precio era, ¿no? Estoy agarrando ese modelito de manera directa. Por tanto, 15 es el valor estacionario. Este 15. Ustedes quieren, voy a colocar esto en un recuadro de color rojo, así. El valor estacionario. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar la línea de fase como segundo paso.
Y la línea de fase nomás es la gráfica de esta ecuación diferencial. Y pueden ustedes graficarla. Podemos representar gráficamente ahora la línea de fase, ¿no? De manera rápida. La línea de fase. En el eje vertical de las ordenadas medimos la dinámica de la variable y'. Porque ¿qué es y', jóvenes? Aparte, ustedes tienen que interpretar eso, tienen que manejar muy bien, no dejarlo así, y' matemáticamente no. ¿Qué significa? Los cambios de y conforme los días van pasando, conforme los meses van pasando, conforme los años van pasando. Y en el otro eje medimos la y como tal, ¿no? Porque ese es el modelo, fíjense, y', no hay otras variables. ¿Ok? Bien, ahora bien, fíjense, este modelo dinámico. Para graficar en consecuencia una sencilla transformación mental, fíjense, jóvenes, si 2y lo llevamos al otro miembro, va a ir con menos 2y. Y' frente a y llegará a ser decreciente. Ya tengo ahí la idea, decreciente. Porque 2y va a ir al otro miembro. O si ustedes quieren, fíjense, aquí puedo escribir, fíjense, si despejo, porque también es una de las nociones claras en ecuaciones diferenciales. La derivada de mayor orden siempre es posible despejar frente a cualquier variable que interviene en ese modelo, ¿no? Menos 2 por y, así. Fíjense. Estoy despejando de esta ecuación diferencial y', menos 2y. El vínculo, la relación de y' frente a y, decreciente, decreciente. Si ustedes quieren, ahora, ¿cómo es? Fíjense, jóvenes, ¿es una curva? No, es una recta, es lineal y. Llegará a ser una recta de esta forma, decreciente, así de esta forma. Ahora bien, ¿en qué punto? ¿En qué punto corta al eje de la variable y? ¿En qué punto? Bueno, eso empezaremos a analizar. En este punto 15, jóvenes. Y asterisco 15. Por tanto, y asterisco 15 es el valor estacionario y en consecuencia en algún lugar se encuentra el 15 en este eje, ¿sí o no? Vamos a suponer este punto. Por tanto, 15 es este puntito. Este punto aquí. Este puntito, ¿no? Por este punto es donde pasará la línea de fase del modelo dinámico. Y claro, no voy a dar puntos. Fíjense, jóvenes, si y es 15, fíjense, si y es 15, aquí pongan, jóvenes, si y es 15, 15 por 2, 30, 30 menos 30, y' igual a 0. Claro que sí, jóvenes, eso se va a cumplir, el par ordenado, desde el punto de vista matemático. Por tanto, sin necesidad de mayores detalles, la gráfica de la línea de fase llegará a ser de esta forma, así, pasa por este punto. A este punto por donde intersecta al eje de la variable y es cuando y' es igual a 0. Y' 0, ¿qué es, jóvenes? Es aquí el valor de la variable que no cambia, que no se modifica. No hay presión a que ningún otro shock pueda hacer que suba ni que baje. Permanece constante. Entonces, fíjense, jóvenes, concepto de valor estacionario o equilibrio dinámico. Ahora bien, sencillo es analizar. En esta región de la gráfica, y es creciente respecto de t. Fíjense, jóvenes. Hace rato dije y' es decreciente respecto de y. Claro, por eso la gráfica es esta. Ahora bien, a esto lo denominamos línea de fase, a esta gráfica. Esta línea de fase está dividida en dos regiones. Uno, del eje y para arriba y del eje y para abajo, como hemos indicado. Del eje y para arriba, y' respecto de t es creciente. Y es creciente con el tiempo. Y crece con el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, crece. ¿Y cómo crece esta Y? La Y crece de izquierda a derecha, en este sentido. De izquierda a derecha. Así, en esta forma. Así. Entonces, significa que conforme va pasando, conforme va creciendo, Y' se va a ir aproximando ¿a dónde? A este valor 15. Por un lado. Por otro lado, en esta región. En esta región, Y' es decreciente. Y es decreciente con el tiempo. Esta variable Y. ¿Y cómo Y decrece? De derecha
a izquierda, en este sentido. Así es como decrece la variable. Y se aproxima por ambos lados, fíjense, a este punto 15. Y lo mismo, en consecuencia, y', conforme va creciendo y, se va a ir aproximando a este valor 15. Por tanto, este punto es estable. Este valor de equilibrio 15 es estable. Nos muestra estabilidad dinámica de este equilibrio 15. Claro, fíjense, jóvenes, cualitativamente. ¿Y cómo llegará a ser entonces ahora la trayectoria de tiempo? La trayectoria de tiempo podemos intuirla, ¿sí o no? No vamos a poder determinar o decir cuál es la gráfica específica, claro, porque no tenemos la trayectoria de tiempo de manera cuantitativa y específica. Y la trayectoria de tiempo es Y frente a quién? Frente a T. Claro, ahí voy a colocar en recuadro para diferenciar aquí T. Aquí hemos colocado Y' frente a Y, ahora la trayectoria de tiempo es Y frente a T. ¿Cuál es el valor estacionario? 15. Entonces, Y es 15 y el valor estacionario nos dice es precisamente este valor 15. Así de esta forma. ¿Qué sucede respecto de este 15 con las trayectorias de tiempo? Sucede que convergen a 15, a este valor estacionario. ¿Cómo convergerán, jóvenes? ¿Cómo será su convergencia? Así de esta forma, de manera sencilla. Lo voy a aquí esto copiar. Así es como converge la trayectoria de tiempo, a su valor estacionario, ¿no? A su valor estacionario. Así es como converge. Pues como estamos intuyendo, la convergencia puede darse de esta forma. Así de esta forma. Converge a su valor estacionario. Decrecientemente o crecientemente puede suceder también. Podemos graficar aquí que crecientemente puede ser convergente la trayectoria de tiempo. Claro que sí, jóvenes. Puede también ser así convergente. ¿Qué significa? Que conforme va pasando el tiempo, el valor de la variable y se va aproximando a su valor estacionario. ¿Y cuál es el valor estacionario? 15, esta gráfica de este, ¿no? Entonces, las trayectorias de tiempo tienen este comportamiento de manera intuitiva, de manera por intuición, si ustedes quieren. Las tres informaciones, por tanto, ya tenemos. Básicas. Puede haber más información, jóvenes. Digo tres, las más básicas. Fíjense, el análisis de convergencia de la trayectoria de tiempo. La trayectoria de tiempo converge o diverge. Converge a su valor estacionario 15 de este modelo dinámico. A 15. Si ya hemos cambiado de variable P, entonces fíjense, la trayectoria de tiempo del precio es convergente. Conforme va pasando el tiempo, converge a su valor estacionario. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna otra variable en ese modelo dinámico que presione a que el precio de ese determinado producto se vaya alejando de su precio de equilibrio, que es igual a 15 bolivianos, 15 dólares, etc. Que no se vaya alejando, sino se vaya aproximando conforme va pasando el tiempo. En el modelo de ajuste de precio, en el modelo de la telaraña que ustedes han estudiado, es un modelo dinámico. En microeconomía, ¿qué significa esto? Que el precio se va ajustando, va anulando los excesos de demanda y los excesos de oferta conforme va pasando el tiempo y va a encontrar su precio de equilibrio anteriormente establecido. Por alguna casualidad ha variado el precio, pero esa variación genera excesos de demanda o excesos de oferta. Ese exceso va anulando conforme va pasando el tiempo. No es de un segundo a segundo, sino conforme va pasando el tiempo, va a anular ese exceso y va a encontrar su valor estacionario. Eso es lo que nos está mostrando esto. Primero. Segundo, el equilibrio dinámico, en este caso, precio 15, claro, interpretando con el mismo modelo anterior, en este caso Y15, ¿es estable o inestable? Ya hemos dicho, es estable. Estamos analizando la estabilidad dinámica de 15, estable. Como les decía, no va a haber presión aquí, porque supongamos que varíe de 15 para arriba, genera exceso de oferta. Supongamos que baje por debajo del precio de equilibrio, de 15, mejor dicho. Por debajo de 15, se genera un exceso de demanda. Esos desequilibrios va anulando
conforme va pasando el tiempo? Sí, claro, por eso es estable. Se va anulando esos desequilibrios. Y tercero, ¿qué sucederá entonces con los desvíos? Fíjense, conforme va pasando el tiempo, los desvíos se van haciendo nulo, tiende a ser nulo conforme va pasando el tiempo. A largo plazo, cero se va a convertir. Claro, se va a aproximar, ¿sí o no? Entonces será un pequeño número los desvíos. Esa información cualitativa, entonces, estamos extrayendo de este modelo dinámico autónomo. Fíjense, jóvenes, modelo autónomo, casualmente, nuestro modelo de mercadito que en la anterior clase hemos estudiado, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, así es como se determina, se usa una de las herramientas fundamentales que no solo va a ser para ahora, jóvenes, no solo es para ecuaciones, les va a servir es para mucho más adelante, para toda su vida como economistas, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, así es como se determina esta información cualitativa de un determinado modelo dinámico, ¿no? Bien, jóvenes, no sé si tenemos alguna consulta, comentarios, dudas. No habiendo ninguna duda, jóvenes, en consecuencia, vamos a por ahora terminar aquí la clase y los veo la siguiente.